Buenas tardes a todos. Rogamos a los presentes, por favor, que tengan a bien de apagar los celulares. El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de La Matanza da la bienvenida a todos los presentes al taller práctico de procedimiento ejecutivo. Disertará la doctora Nuria San Pablo, abogada matriculada del Colegio de Abogados de La Matanza y del Colegio de Abogados de Capital Federal, egresada de la Universidad de Buenos Aires, docente a cargo de la práctica territorial de Derecho Público en la Universidad de José C. Paz, con amplia trayectoria de ejercicio profesional independiente en el foro civil y comercial y en la gestión de cartera de ejecuciones. Agradecemos la presencia de todos los aquí presentes y les informamos a su vez que ya hay grupos oficiales de comisión de nobles y de jóvenes abogados. Hay gente aquí, al que le interese, nos dejan los datos, celulares, mail para participar. Se va a alargar próximamente una app del colegio y a su vez aquellos que tengan preguntas nos levantan la mano, se les acercará el micrófono, siempre que sean atinentes a la charla. Si hay preguntas puntuales de algún caso que tengan, lo dejamos para el final, para que no dispersar a la doctora, y ella va a tener, tiene el poder de colaborar con nosotros. Así que los dejo con el uso de la palabra de la doctora. Bueno, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco mucho que hayan venido y que quieran participar, y espero poder transmitirle todo lo que hago en el ejercicio de la profesión y poder ayudarlos en casos que tengan de ustedes. En este caso vamos a hablar sobre el procedimiento ejecutivo, ¿sí? El procedimiento ejecutivo específicamente en lo que es una ejecución de un pagaré, que es un juicio que es muy común, ¿sí? Más actualmente, donde las deudas abundan. Pero bueno, está. Y bueno, la idea es que ustedes sepan, por eso les traté de hacer un material por escrito para que ustedes puedan tener el paso a paso, ¿sí? Yo voy a ir guiando, ¿no es cierto?, cómo se desarrolla el proceso paso a paso. Háganme las preguntas atinentes, porque también a veces tenemos que ver cuáles son las diferencias entre lo que es litigar en Ciudad de Buenos Aires y lo que es provincia, ¿no? Sabemos que es muy distinto y si bien el proceso es el mismo, tiene sus características. Más allá de que todos acá como profesionales y en el ejercicio de la profesión sabemos que esto no es 2 más 2 y que muchas veces los criterios de los juzgados nos hacen cambiar la forma de trabajar, ¿sí?, sobre un mismo caso. Bueno, vamos a tener primero lo que yo llamo la etapa administrativa, que es cuando el cliente nos viene a ver y nos trae el pagaré, ¿no es cierto? Entonces, cuando nos trae el pagaré, lo primero que tenemos que hacer es verificar si cumple con todos los requisitos que tiene que tener un pagaré. ¿Qué estamos hablando? La fecha de emisión, ¿no es cierto? ¿Quién es el deudor? Verificar qué datos podemos tener del deudor, y vamos a ver cuál es, qué nos va a marcar la jurisdicción para saber dónde tenemos que litigar. Ustedes saben perfectamente que la jurisdicción nos las va a marcar el domicilio del deudor, con lo cual nos van a traer un pagaré que normalmente fue emitido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ustedes dicen, bueno, me tengo que ir a Capi. No, a Capital no, tengo que ver dónde vive el deudor. Ahí es donde yo voy a poder iniciar mi proceso ejecutivo, ¿sí? Sí, dale. Sí. Por la Ley de Defensa del Consumidor tenés que hacerlo en el domicilio del deudor. Sí. Generalmente me vienen vacíos. Ajá. Y lo llenan ustedes. Sí, es muy común. Evitamos la jurisdicción de la provincia básicamente por los gastos que hay en sellado. Nunca me pasó de que te lo rebotaran. Pero vos decís que me pueden rebotar. Podría llegar a pasarte, sí. De hecho, yo durante muchos años manejé cartera en Capital Federal, donde el lugar de emisión del pagaré era Capital Federal y el lugar de pago era Capital Federal, y se empezaron a declarar incompetentes. Si no te pasa... Bueno, es un tema nudo que lo vamos a ver ahora cuando avancemos un poquito más, ¿sí? Porque no solamente trae ese problema, trae un problema. ¿Alguien maneja cartera de ejecuciones? ¿No? ¿Alguien tiene experiencia en ejecutar pagarés? ¿No? Bueno, porque el problema,
ahora más adelante se los voy a explicar. De hecho, desde el año pasado hasta ahora acá en Provincia de Buenos Aires tenemos un problema importantísimo que es que nos piden el origen, ¿sí? Que presentemos la documentación de lo que es el origen del pagaré. Que ustedes saben que el pagaré es un título de crédito que no necesita explicación por sí mismo. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Ley mercantil. ¿Qué pasa? Entró en conflicto con la Ley de Defensa del Consumidor, entonces se transformó en una ola desde el año pasado hasta ahora, ¿sí? Donde nos declaran la inhabilidad del título, con los bancos, con las financieras y con las grandes empresas, como por ejemplo Galvarino, Compumundo, etcétera. ¿Sí? ¿Están al tanto de eso? Perfecto. Bueno, eso es un tema que yo ahora cuando lleguemos lo voy a profundizar un poco más. De hecho, en el material que les estoy entregando, les estoy dando jurisprudencia nuevita, donde las cámaras empezaron a revertir esto, ¿sí? Y estoy hablando de la Cámara de Matanzas, la Sala 2, ¿está? Entonces, es un tema que ahora cuando avancemos un poquito más lo voy a profundizar, pero ténganlo ahí porque no es menor y es un tema muy delicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a iniciar un juicio ejecutivo y se van a encontrar que en el primer auto les van a declarar la inhabilidad del título. Y ustedes van a decir, pero el título está perfecto y el título está bien, ¿cumple con todos los requisitos? Sí, cumple con todos los requisitos, no le falta nada. ¿Pero qué le falta? O sea, ¿qué es lo que pasa? Pasa esto, ¿sí? Que hay hay un conflicto entre los dos institutos, el mercantil y el de Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Ahora, cuando avancemos un poquito más, lo profundizamos. Bueno, entonces, verificamos que el pagaré cumpla con todos los requisitos. Normalmente, para subsanar este tema también es bueno que hagamos el mutuo, ¿sí? No solamente que hagamos firmar un pagaré, sino que tengamos un elemento que nos respalde y que nos diga que es un préstamo de dinero para desvirtuar esta presunción de que es una relación de consumo, ¿sí? Cuando vamos a iniciar, vamos a ver el tema de la jurisdicción. ¿Dónde vamos a hacerlo? ¿En Capital Federal o en provincia? No es lo mismo iniciar un juicio ejecutivo en Capital y en provincia a nivel de gastos. ¿Por qué? Nosotros acá en Provincia de Buenos Aires vamos a tener que pagar el sellado, vamos a tener que pagar la tasa de justicia, la sobretasa, ¿sí? Sabemos que la tasa es el 2,2%, sabemos que la sobretasa es el 10% y el sellado es el 1% del valor. Pero el sellado, para poder hacer el sellado, vamos a tener que pedirle a nuestro cliente que nos dé la clave de ARBA y lo van a generar a través de la página de ARBA, ¿sí? Donde van a tener que declarar todos los datos del deudor y del acreedor, ¿está? Y si pasó un tiempo prudencial desde la fecha de mora, les van a poner un pequeño recargo. Normalmente terminan pagando el 1,5% del valor que están reclamando. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué pasa en Capital Federal? En Capital Federal, nosotros vamos a tener que pagar la tasa de justicia, que es el 3%. Ese 3% no va a ser sobre el capital reclamado como en Provincia de Buenos Aires, va a ser sobre el capital actualizado, o sea que nosotros vamos a tener que hacer una liquidación, ¿sí?, con la tasa activa del Banco Nación, y una vez que tenemos el importe, sobre ese importe vamos a pagar la tasa, si no, nos la van a observar y nos van a pedir la diferencia. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Bueno. Yo entonces... todo esto lo voy a tener que hablar con mi cliente, voy a tener que pedirle el pagaré, voy a tener que pedirle los datos. Voy a tratar de enfocarme más en provincia porque, bueno, es la jurisdicción donde estamos y me imagino que es donde más van a litigar, ¿sí? Entonces tenemos sellado, tenemos tasa de justicia, tenemos sobretasa, ius, bono, ¿sí? Y ya ahí se volvieron todos locos, porque con todo lo que tienen que pagar, se quieren volver a la casa y no quieren ejecutar nada. Pero bueno, esos son los gastos que se tienen que afrontar al momento de iniciar un juicio ejecutivo. En esta etapa administrativa vamos a preparar todo eso, vamos a ver, por supuesto, que no esté prescripto, o sea, el plazo de prescripción es de 3 años, y vamos a aclarar algo con respecto al plazo de prescripción. El plazo de prescripción es desde la fecha de presentación al cobro, no desde la fecha de la emisión. ¿Estamos? Porque muchos se confunden y salen corriendo con el tema de ¿es desde la fecha de emisión? No.
es desde la fecha de presentación al cobro. ¿Cuándo es la fecha de presentación al cobro? Y eso va a estar determinado cómo fue hecho el pagaré, ¿sí? Si no tiene una cláusula donde diga que la presentación al cobro se extiende de acá a 10 años desde la fecha de emisión, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener un plazo re amplio. Pero bueno, ustedes sepan esto, tienen que tener en cuenta la fecha de presentación al cobro. Ustedes dicen, ¿y cuándo es? Y bueno, el plazo máximo es el que me establece el pagaré, ¿sí? A partir de ahí, 3 años. Una vez que tengo todo en condiciones, empiezo la confección de la demanda. Ya, documentación complementaria, por supuesto, si vamos a actuar como apoderados, el poder. Si es una persona jurídica, van a tener que tener la constancia de inscripción, si es persona física, el documento, y ya ahí empiezan a trabajar en la confección de la demanda. En la demanda, es una demanda cortita, pero que tiene algunas particularidades. Van a poner, bueno, el sumario, por supuesto, van a detallar toda la documentación, la personería, el objeto, los hechos, y van a pedir el embargo preventivo. Normalmente en lo que es ejecución de pagaré se utiliza mucho el embargo al sueldo de las personas, ¿sí? A los haberes, un embargo de haberes. Entonces, en la misma demanda ya lo piden. ¿Está? Se nos puede presentar un problema si el deudor es un empleado público. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay jurisprudencia y hay una norma que dice que los empleados públicos no se pueden embargar. Entonces, bueno, ahí entramos en un conflicto y vamos a plantear en la misma demanda la inconstitucionalidad. Para que no proceda, que no nos pongan el tope de que no nos dan el embargo porque es un empleado público. ¿Sí? Entonces ahí vamos a plantear la inconstitucionalidad. De hecho, yo les pongo como referencia, les pongo unos fallos a los que pueden citar, ¿sí? Como para que eso los ayuden. Aparte del planteo de constitucionalidad, van a prestar caución juratoria. Normalmente, en el proceso ejecutivo se tienen que hacer responsables por los posibles daños y perjuicios de que el pagaré o que la deuda no fuese real, no fuese cierta, que el pagaré hubiese sido un documento adulterado, robado, ¿sí? Entonces, los hacen presentarse en el juzgado para que ustedes presten caución juratoria y se hagan responsables. Si actúan como apoderados, si no tiene que ir el cliente, por supuesto. En este caso, nosotros normalmente la demanda ya lo ponemos y cuando sale el primer auto se la tienen por prestada y se evitan, o sea, todos estos puntos que yo les voy poniendo es para evitar trabajo después. Si ustedes cumplen con todos estos requisitos y todos estos puntos que vamos poniendo en la demanda, se les va a allanar mucho el camino, ¿sí? Entonces, hacemos el armado de la demanda. ¿Cómo la vamos a armar? Una vez que tenemos todo en condiciones y estamos en provincia de Buenos Aires, vamos a armar nuestro famoso sobre, donde le vamos a poner el sumario, y afuera solamente vamos a dejar la demanda, la copia del DNI y la planilla de inicio. Y dentro vamos a poner toda la documentación y yo pondría una copia de traslado. Por supuesto que antes de iniciar van a digitalizar todo, porque saben perfectamente que ahora tenemos que digitalizar todo. ¿Vamos bien? Bien. Una vez que digitalizamos todo, nosotros ya estamos en condiciones de iniciar. En Capital Federal es muy distinto. En Capital Federal nosotros lo único que vamos a tener que hacer es hacer la planilla de inicio, pagar la tasa de justicia, ¿sí? El bono, y nos vamos a la Cámara y lo sorteamos. En el momento nos van a dar la carátula del juicio y con toda nuestra documentación previamente digitalizada, porque la vamos a tener que subir, vamos a ir y lo vamos a dejar en el juzgado. ¿Está? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Vamos muy rápido o van siguiendo bien? Bien. Bueno, ya estamos en la etapa judicial, ¿sí? Con lo cual, una vez iniciado, vamos a tener el primer auto. Y acá tenemos
el problema que se nos puede presentar con la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí? Que es el nudo por el que venimos luchando hace mucho tiempo los que hacemos juicios ejecutivos, que es que nos requieren el mutuo, ¿sí? Nos requieren la documentación que diga cuál es el origen del pagaré, nos declaran de oficio la inhabilidad del título, ¿no es cierto? Y nos dicen que es una relación de consumo. Entonces, imagínense que de repente todos los juicios se paran, porque quedamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? ¿Cómo resolvemos esto? Cuando toda la vida ejecutamos un pagaré, un título de crédito que es autoexigible por sí mismo, con todas las particularidades y que tiene el pagaré, y de repente nos paran el juicio. Bueno, tenemos que resolverlo. El año pasado la verdad que fue muy difícil porque las cámaras, las apelaciones venían todos para atrás, ¿sí? Entonces, la verdad que quedamos todos parados. Ahora esto empezó a cambiar un poco, de hecho también yo ahí les puse unos fallos de referencia, como por ejemplo el de la Sala 2, de acá, del Departamento Judicial de La Matanza, le cité otro fallo que es de San Martín, ¿sí? Tenemos fallos de primera instancia, tenemos fallos de segunda instancia, donde básicamente lo que están diciendo las cámaras es que hay que hacer un reordenamiento y repensar esta situación debido a que los planteos de apelación tienen como fundamento que se están violando el derecho a la propiedad, el acceso a la justicia, ¿sí? Y que en sí la propia Ley de Defensa del Consumidor dice que tiene que ser el proceso más abreviado. Entonces, hacer un proceso de conocimiento por un pagaré implicaría un trabajo mucho más arduo, ¿no es cierto?, y que en definitiva no beneficiaría a los consumidores. Entonces la Cámara dijo que bueno, que a pesar de que no desconocen la doctrina imperante en este momento, hay que repensarlo, hay que analizarlo y hay que cambiar esta postura. Por eso el fallo que les traje yo, ¿no es cierto?, donde ahí principalmente lo que marca este fallo y el fundamento principal que da es que el juez está accediendo, ¿sí? Porque está declarando una inhabilidad de título cuando no le corresponde, porque en una demanda donde se ejecuta un pagaré y donde el propio deudor no se presenta y opone la inhabilidad del título, ¿por qué el juez de oficio, ¿no es cierto?, no cumple su función y desbalancea esta situación entre el actor y el demandado, ¿no es cierto?, dándole una amplia ventaja al demandado cuando en realidad no corresponde en su función. Este es el fundamento de la sentencia de Cámara, ¿sí? No sé, ¿conocen algún otro fallo? Tuve dos casos en los cuales, pero por eso le preguntaba porque una cosa es cuando del otro lado hay un banco, entiendo, y otra cosa muy distinta para mí es cuando hay un particular. O sea, así todo, usted dice que prevalece la presunción de que es una relación de consumo. Sí, o sea, no lo digo yo, lo dicen los juzgados. Bien. Y cuando inicia un banco, cuando inicia una gran empresa, siempre te ponen el mismo auto. No digo el banco, yo digo un tercero, porque a mí se me plantea la situación de tener que iniciar juicios ejecutivos con una persona X que va y ejecuta un pagaré. Bueno, y no tengo va a haber juzgados que van a seguir el procedimiento en forma normal, ¿sí? Porque porque uno va y les pregunta cuál es el criterio, porque yo la verdad que ejecuto pagaré de particulares y de empresas. Entonces me dicen, mirá, yo sé que es una persona física, entonces como es una persona física, y la verdad que no me lleva a pensar que es una relación de consumo, sino que es un préstamo personal, un préstamo de dinero. Le digo, entonces, yo digo, en definitiva, o sea, yo no creo que él adquiera ese préstamo personal para guardarlo bajo el colchón. Lo va a destinar al consumo, igual que todos. Bien, también también está la cuestión de que el otro se presente invocando. Bueno, lo que pasa es que cuando uno ejecuta un pagaré, salvo por ahí vos tenés experiencia, cuando es préstamos personales o de operaciones inmobiliarias, se presentan. Pero en cartera de ejecuciones de bancos o cuando uno ejecuta un pagaré de una empresa, no se presenta nadie, chicos. Les puedo asegurar que de 1000 se presenta uno, ¿sí? Entonces,
no se presenta nadie. Y este es uno de los fundamentos que dio la Cámara. O sea, el que está legitimado para oponer una excepción y decir este título es inhábil es el deudor, no es el juez. ¿Por qué el juez se toma la atribución que no se tomó el propio deudor? ¿Está? Bien. ¿Dónde estábamos? Ya me perdí. Bueno, estos son los fundamentos de la apelación, los tienen a los fallos, después si pueden, léanlos, profundícenlo, e inclusive ahí les dan otros fallos a los que hacen referencia a la Cámara, que también los pueden ayudar en una situación así. Zanjado esto, ojo, también voy a aclarar una cosa, hay jurisdicciones y jurisdicciones, chicos. El mismo pagaré lo ejecuto en San Martín y el juicio sale impecable, ¿sí? Camina, no hay ningún problema. Lo presento acá en Matanza y corremos el riesgo de tener que lidiar con esta situación, ¿sí? Y en Morón tenemos un 50%, un 50% sí, un 50% no. Entonces también a veces estamos como temerosos, ¿no?, con esta situación. Suponiendo que estamos en condiciones normales y que no tenemos este obstáculo de la Ley de Defensa del Consumidor y que el juzgado nos provee el primer auto, vamos a dar inicio propiamente a lo que es ya la ejecución, ¿sí? Perdón, sí. Yo inicié en el 7, me cayó. ¿De dónde? San Martín. Oh, no, te declaran inhabilidad de título de oficio. De oficio, Sí. no me dieron ni la posibilidad Nada. de intimarme a acompañar al convenio mutuo. Ujú. Directamente Nada, al primer te auto. declararon inhabilidad de Antes título. que yo lo pueda ver, todo por sistema se fue a la fiscalía. Primero le dan vista al agente fiscal y después cuando el agente fiscal da toda su explicación de que es una relación de consumo y te declara inhabilidad del título. Directamente, sin intimarme a que yo lo acompañe. Claro, por eso, cuando hacen una demanda, acá no podemos, porque si no tenemos que recusar a todo, pero en San Martín hay que recusar al 1 y al 7. Son los dos juzgados, los únicos dos. Ahora el 2 se empezó a acoplar un poquito. Las causas viejas las siguen manejando de la misma manera, pero las causas nuevas le están dando vista al fiscal, y el fiscal sabemos que va a decir que el título es inhábil. Desglosalo. Eso, porque yo no lo vi porque fue hace poco. Sí. Lo vi por sistema. Y decía, puede ser que en el mismo pagaré hagan una aclaración de la inhabilidad. No, porque no. decía como que aclárate el instrumento, decía. No. La inhabilidad del título. No, ¿No? la verdad que no, nunca. Yo tengo un montón en el 7, no, nunca me hicieron nada. Yo lo estoy glosando y no. Ah, perfecto. No. Me llamó la atención eso. Está Una bien. cosa es la inhabilidad, otra cosa es que en el pagaré diga eso. No pueden puedo hacer eso. nada. No, la verdad que no pueden hacer eso. No, sería una locura. ¿Eh? Y- Sí. Sí. Y recuso al 7, chao. Me lo saco de encima. Pero ¿Sí? solamente desgloso y lo vuelvo a iniciar. Sí. No. Y luego que no caiga la vuelta en lo mismo. Pones otro punto en la demanda, Sí. sí, y lo recusás sin causa. Lo recusás sin causa, directamente. ¿Está? No, por favor. Bueno, entonces, si no nos pasa eso, en situaciones normales, en el primer auto, nos van a dar nos van a sacar el primer auto, y el primer auto va a ser la base de todo el proceso, ¿sí? También vamos a ver en qué juzgado nos toca. Hay juzgados que trabajan de una forma excepcional y hay otros juzgados que no voy a decir que no trabajan de una forma excepcional, pero bueno, tienen su propia modalidad y nos hacen un poquito más difícil las cosas, con lo cual vamos a tener que trabajar más. Cuando nos sacan el primer auto, normalmente ordenan el mandamiento de intimación de pago y el oficio de embargo, ¿sí? El mandamiento de intimación de pago lo vamos a mandar en forma electrónica y ya vamos a dejar acompañadas las copias de traslado. En Matanza nos van a pedir las copias digitalizadas otra vez, ¿sí? De hecho, capaz que hasta nos devuelven la copia en soporte papel. En otras jurisdicciones como Matanza, por eso, cada juzgado tendrían que, una vez que está sorteado, preguntar cómo se manejan. En San Martín hay juzgados como el 3, el 12, que todavía se manejan con mandamiento en papel, en soporte papel, ¿sí? El 3 tenés que mandarlo digital y tenés que llevarlo el otro día la copia. Y hay otros que directamente de oficio, ellos mismos hacen el mandamiento y ellos digitalizan las copias y uno no tiene que hacer absolutamente nada, como por ejemplo el 9.
¿no? Eso sería lo ideal, sí, doctora. O sea, lo conveniente sería averiguar en un primer momento cómo se manejan para estar... Claro, yo lo que les diría es, cuando ustedes inician y arman el sobrecito, pongan una copia de traslado y digitalizan, tengan, ¿no es cierto?, su recaudo. Ahora, una vez que saben dónde está sorteado, se van, bueno, ¿cómo te manejas? A ver, manejamos todo digital, lo hacen ustedes, lo hago yo, ¿sí? Y ahí van sorteando el tema del mandamiento. Dijimos, hacemos el mandamiento y vamos a hacer el oficio de embargo. Un oficio de embargo común, un oficio de embargo de haberes, donde previo vamos a tener que tener la cuenta judicial que la va a pedir vía electrónica al juzgado al Banco Provincia, ¿no? Y lo vamos a tener que poner. ¿Qué debe contener el oficio? Sí o sí, el nombre de la persona, el documento, el monto a embargar, la parte pertinente del primer auto, ¿sí? ¿Cuál es la parte pertinente? La parte donde nos dicen cuáles son los montos a embargar y la parte propiamente del embargo. Si ustedes ven que el juzgado les dicen que tienen que presentarse en los estrados a prestar caución, mandan un escrito electrónico diciendo presto caución. Que vengo por el presente a prestar caución juratoria, ¿sí? En las presentes actuaciones. Normalmente va a caminar y no van a tener que irse hasta el juzgado, ni van a tener que llevar al cliente, ¿sí? Lo mandan junto con el oficio. Entonces, mandaron oficio, mandaron mandamiento, el proceso está en circulación. Lo primero que le va a llegar al deudor va a ser al trabajo el oficio, porque el oficio lo vamos a retirar y lo vamos a llevar nosotros o lo vamos a mandar a través de un correo, ¿sí? Una empresa que se dedica a hacer estas diligencias. El mandamiento nos va a costar un poco más. Siempre vamos a tener que remitirnos al primer auto para subsanar todo lo que nos vaya pasando con respecto a las notificaciones, ¿no? Que es lo más difícil en cualquier proceso. ¿Está? Tenemos oficio diligenciado, tenemos que esperar. Ustedes saben que ahora por sistema en los juzgados se puede ver el saldo del Banco Provincia. No hace falta que vayan al banco. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? ¿No miran saldos? Me miran con cara muy rara, ¿no? Bueno, en las jurisdicciones ustedes van y hay computadoras que están preparadas donde con el número de cuenta ustedes van a poder ver si hay saldo en la cuenta de autos, ¿sí? O sea que cualquier juicio donde tengan que cobrar, se van a la compu, lo miran y no tienen que hacer cola en el Banco Provincia, no tienen que pagar saldo, no tienen que hacer nada, ¿sí? Solamente ir a la computadora que les van a indicar en cada jurisdicción donde lo pueden ver. El tema del mandamiento, volvamos un poquito al mandamiento. El mandamiento, lo importante es notificar, ¿sí? ¿Qué pasa si no nos dan bajo responsabilidad a la parte actora, que es lo más difícil? Bueno, ahí podemos tener la suerte de que en primer auto nos den las pautas o vamos a tener que pedirlo nosotros. Normalmente, también verificar en el juzgado cuál es el criterio. Cámara Electoral, Juzgado Federal con competencia electoral, ¿sí? Registro Nacional de las Personas. A ver qué es lo que ellos necesitan para que nos den un mandamiento bajo responsabilidad. Una vez que nosotros tenemos el oficio de embargo diligenciado, tenemos dinero y tenemos el mandamiento notificado, ya estamos en condiciones de pedir sentencia, siempre y cuando no se nos hayan presentado, ¿sí? ¿Cómo se nos pueden presentar? Se nos pueden presentar para oponer, oponernos en alguna excepción, ¿sí? Inhabilidad de título, pago parcial documentado, pago total, ¿sí? Si se nos presentan, nosotros contestamos. La verdad que en mi experiencia, ejecutar un pagaré normalmente lo deben, con lo cual o no se presentan o si se presentan es por algún error o confusión, algo que no va a prosperar porque realmente no lo pagaron, ¿sí? Normalmente no se presentan, no. A no ser que sea un particular, ¿sí? Un préstamo personal, a no ser que sea algo muy puntual, pero normalmente si es de banco, no se presenta nadie, no se presenta. Dale. Sí. Y ella se enteró porque fue a sacar un crédito y Estaba. le surgió.
Bueno, cuestión que se inició, le enviaron la notificación a un lugar que no era el de ella y que consta en el documento Sí. y no es su domicilio. Bueno, tiene la constancia de pago, todo. En ese caso, ¿también tiene algo que ver con respecto al domicilio? ¿Estás con plazo para contestar? No, porque nunca se notificó. Yo ¿Ya no tiene sé cómo- sentencia? No, todavía no. No tiene sentencia. Porque renunció el apoderado. Ajá. O sea, yo ahora me tengo que presentar con la constancia Mira, de pago. no, pará. La única forma de presentarse es planteando la nulidad de la notificación. Para plantear la nulidad de la notificación, vos tenés que haberte enterado y tenés 5 días para presentarte. Sí. Y tenés que justificar cómo te enteraste para que esos 5 días los hagas valer. Está bien. Es la única manera. Debería llevarle una constancia de cómo ella se enteró. Exactamente, ponele, después, hoy del trabajo le dieron hoy el recibo de sueldo, ¿sí? No, y hoy se enteró. A embargar. ¿No le embargaron todavía? No, porque en el medio se renunció el apoderado. Bueno, yo la verdad que manera de presentarte no tendrías hoy, por más. Sí. O sea, porque claro. voy a sacar un crédito. Bueno, entonces ahí, bien. Tenés una forma de comprobar. Tendrías que ir a la casa donde pediste el crédito, que te den una constancia con fecha de hoy, y ahí sí presentarte y plantear la nulidad de la notificación. Lo que pasa es que si lo debe. No, pero tiene la constancia de de que lo pagó, me decís vos. Perfecto. Entonces, un estudio externo y ella pagó. Bueno, lo que tenés que hacer es irte a donde pidió el crédito, pedir una constancia con el día de hoy y preparar un planteo de nulidad subsidiariamente con texto de demanda, ¿sí? Y planteas excepción de pago total documentado. Está bien. La constancia la emitió la misma empresa que le inicia el juicio. En ese caso, ¿cómo constato yo de que eso es cierto? O sea, que la firma de quien lo emitió... Bueno, ¿de quién emitió quién el certificado de deuda? El certificado de libre deuda. Porque consta el mismo, o sea, lo que ella lo ejecutan... Bueno, pero entonces vos cuando contestás la demanda, acompañás la documentación y te reservás el derecho a pedir la pericia y que formen el cuerpo de escritura a fin de determinar la legitimidad de la firma. Está bien. ¿Está? Sí, perfecto. Bien. No, por favor. Bien. Mandamiento bajo responsabilidad. Una vez que tenemos mandamiento, tenemos que esperar a tener fondos tenemos mandamiento notificado, podemos pedir la sentencia, ¿sí? Sentencia firme, 5 días, consciente, estamos perfectos. ¿Qué pasa con el mandamiento? Tengo que ver si tengo fondos. Si no tengo fondos, pido reiteratorio. Si con el reiteratorio no tengo suerte, pedimos astreintes, ¿sí? El peor escenario es que la persona se quede sin trabajo. Ese es nuestro peor escenario. Y más que por ahí las deudas no son muy grandes por ahí, ¿no es cierto? Depende de qué tipo de deuda hablemos, ¿sí? Si tenemos una deuda más onerosa, bueno, entonces ahí ya tenemos que pensar en otro tipo de medidas. Embargo de bienes, ¿sí? Pedir certificados de dominio, inicio, bueno, todo lo que ustedes ya saben. En el caso de que podamos embargarlos y tengamos fondos depositados, entonces, teniendo sentencia firme y teniendo dinero depositado, vamos a poder practicar liquidación en el expediente, ¿sí? Estamos en condiciones procesales. Practicamos liquidación. La liquidación la vamos a hacer, si tenemos Les Doctor, la vamos a hacer con el Les Doctor, si no la vamos a hacer con la página del Colproba, ¿sí? Donde vamos a entrar a actualización de montos, o con la página de la Corte, ssba.gov.ar, donde ahí también van a poder practicar la liquidación. Ustedes van a tener que prestar mucha atención a la sentencia. La sentencia les va a dar la pauta de cómo tienen que liquidar. Les va a dar cuál va a ser la tasa, si tiene tope, ¿sí? Y les va a marcar la fecha de mora, que es la fecha de presentación al cobro. ¿Está? ¿Se pueden presentar e impugnarnos la liquidación? Sí, se pueden presentar. El tema de cuando se presentan tiene que ser muy puntual y lo que tienen que refutar es el cálculo, impugnar el cálculo, no otra cuestión. ¿A qué me refiero con otra cuestión? Muchas veces nosotros tardamos mucho, podemos llegar a tardar mucho y se nos puede hacer difícil el tema de la notificación del mandamiento. Entonces, a veces
cuando recién iniciamos el proceso, ya tenemos los fondos embargados, pero hasta dentro de un año y medio no tenemos sentencia. Entonces, me ha pasado en el ejercicio que se han presentado y me han dicho, escúcheme, nosotros le pagamos hace un año y medio y usted recién ahora practica liquidación, no corresponde. A lo cual uno tiene que presentarse y dar estos fundamentos. No, a ver, si usted tiene que impugnar la liquidación, impúgnelo por el cálculo, no porque la sentencia salió después de un año y medio. Porque en todo caso, se tendría que haber presentado usted en el expediente, ¿sí? Y tendría que haber resguardado los derechos de su cliente. No es mi labor resguardar los derechos de su cliente, es el suyo. A lo cual los juzgados le van a contestar que tiene razón. Que uno da, el pago está dado cuando hay sentencia firme en un expediente y lo que se puede impugnar de la liquidación es el cálculo, no otra cosa, ¿sí? Así que eso también ténganlo en cuenta. Tenemos liquidación y acá vamos a hacer un paralelo entre lo que es el procedimiento de Capital Federal y de Provincia de Buenos Aires, porque acá es cuando se manejan de distinta manera. En Capital Federal, teniendo liquidación firme y aprobada, nuestro cliente puede empezar a percibir, ¿sí? Con lo cual ya pedimos cheque en concepto de capital e intereses. En Provincia de Buenos Aires, no. En Provincia de Buenos Aires, primero tenemos que pedir la regulación de honorarios, ¿sí? Pedimos regulación de honorarios, tenemos que hacer un escrito donde pidamos que nos regulen por lo menos 7 IUs, ¿sí? Muy importante. Y una vez que tenemos primero tenemos que tener la liquidación que se afirme y consiente 5 días. Después, una vez que consintió, pedimos regulación de honorarios 5 días más. Recién ahí estamos en condiciones de empezar a cobrar. ¿Y quién cobra primero en provincia? Nosotros. Primero nosotros. Si no cobramos nosotros, no cobra nadie, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el pedido del giro judicial. El pedido del giro judicial tiene que tener la imputación que corresponde. ¿A qué me refiero? Que primero vamos a hacer un pedido de cheque de honorarios, ¿sí? Donde vamos a pedir los aportes y vamos a pedir honorarios firmes. En algunos casos se puede pedir el pago de ingresos brutos. Hay algunos juzgados que consideran que corresponde, otros que no. Pueden pedirlo, esto es suerte, ¿sí? De acuerdo al juzgado en el que estén litigando. Entonces, en el escrito, primero piden los honorarios y con lo que queda, ¿sí? Piden primero los gastos, que eso ustedes cuando hagan la liquidación van a poner el rubro de gasto, estoy hablando de tasa de justicia, sobretasa y algún gasto documentado que tengan en el expediente, y el resto va a ser intereses y capital, ¿sí? Así va a estar conformada la liquidación. De esa misma manera voy a pedir el giro. Voy a pedir honorarios, aportes, honorarios firmes y cheque por gastos, intereses y capital. Y en ese orden lo tienen que pedir. ¿Por qué en ese orden? Porque cuando hagan el pedido del cheque, ustedes tuvieron un embargo preventivo. El embargo preventivo es a cuenta, no es la totalidad de la deuda, ¿sí? Que ese es otro problema que se les va a presentar a ustedes si son abogados de empresa o si les llega un cliente con un embargo. Porque dice, a mí ya me retuvieron, ya lo pagué. No. Les retuvieron, pero eso era un embargo preventivo, no era la totalidad de la deuda. La totalidad de la deuda la vamos a tener determinada una vez que en el expediente tengamos liquidación aprobada y regulación de honorarios. Hasta tanto eso no pase, no sabemos cuál es el final del monto que vamos a tener que asumir en ese proceso, ¿sí? Pero bueno, es muy común que en las empresas, no sé si alguno tuvo una experiencia personal y la quiere contar, les llega un oficio de embargo y les dicen, uy, mirá, yo ya te deposité, ya te pagué todo, ya está, quédate tranquilo, le dan una palmada en la espalda. Cuando les llega el oficio empleatorio, vienen los escándalos, los llamados. Sí, doctora. Casualmente en el contaron un caso en donde en el 2013 Sí. hicieron Embargo de sueldo, sí. Por 10.000 pesos que la empresa los abonó todo. Sí. Uh-huh. Y ahora le mandan el mismo embargo. Bueno, eso puede ser un error del estudio. No del estudio, de un juzgado de capital. Ajá. Le mandan el Bueno, mismo. pero el oficio alguien lo hizo.
le mandan el mismo embargo Sí. con el mismo monto y la misma fecha de proveído. Ajá. Bueno, ahí lo que hay que hacer es hablar con, o sea, fijarse ver en el expediente en realidad cuánto es el monto total y si no cubre, porque puede pasar es que suceda ese error y que en realidad ahora le descuenten el mismo importe, pero que tampoco termine de pagar la deuda, o sea que hay que evaluarlo en concreto a ver cuánto es lo que realmente se debe, a ver si cubre, si no cubre, ¿sí? Si hay que pedir reintegro, quién se va a hacer cargo de esta situación, ¿sí? Y de este error. Pero sí, es un error normal, ¿eh? Sí, doctor. ¿Hay un recurso de aclaratoria? ¿Al juzgado? Sí, porque está la misma fecha, mismo monto. Pero hay que ver primero si está presentada la doctora. ¿Estás presentada? Claro. No, pero tiene razón el doctor. Si es cliente del doctor, se presentan, piden una aclaratoria, manifiestan y piden automáticamente un levantamiento del embargo. Y se los van a dar, porque fue un error. ¿Sí? Por más que no cancelen, se los van a dar igual. Eso es correcto. Con el embargo suceden muchas cuestiones, ¿sí? Como por ejemplo que se presenten en el expediente, o sea, muchas veces el problema es el mandamiento acá, porque yo tengo plata desde el primer día y el mandamiento tardé 2 años en notificarlo. Por ahí dentro de 2 años les llegó el mandamiento y sí, muchas veces muchos colegas cometen el error de presentarse y oponer excepción de pago total documentado. Y aportan las boletas donde hicieron el embargo y se pagó en la cuenta de autos. ¿Está? Porque ellos dicen, yo ya lo pagué hace 2 años atrás. Y en realidad no lo pagaron. Cumplieron con el embargo, quedó ahí, no había sentencia, nadie cobró nada, ¿sí? Y entonces no corresponde. ¿Está? Sí. 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 Eso lo tenés que plantear en la liquidación, esta situación. Sí. No, si el pagaré si son dólares, porque lo asumió en dólares, no lo asumió en pesos. No, pero está bien. Lo que quiero decir es sí. que era una deuda de $10.000, hoy es de 400.000 pesos, y se suponía que él la asumía en ese momento, porque tenía una capacidad de pago para pagar ese pagaré. El mismo razonamiento te lo digo del otro lado. Yo tenía la expectativa de que estaba prestando $10.000 que lo podía haber invertido en algo que en ese momento... De ese lado está bien, yo no quiero de ese lado, yo quiero venir de este lado, Ajá. del lado defensivo. A ver, si vos lo querés plantear, sí, o sea, vos podés plantear todo lo que vos quieras, pero el tema hay que plantear este supuesto enriquecimiento y qué tasa vas a aplicar, que no sea acumulativa, etcétera, etcétera, al momento de la liquidación. Ahí tenés que plantearlo. Pero bueno, cuando son temas tan complejos, sí, por ahí lo que recomendamos es que se presenten en el expediente y pidan una audiencia conciliatoria, que se comuniquen con el colega, porque normalmente los que ejecutan pagaré, a ver, la finalidad es cobrar, chicos. Si hay voluntad de pago al otro lado, y hay que ver la forma, ¿sí? Porque no es lo mismo cobrarlo de un colega que viene y quiere hacer un acuerdo extrajudicial que tener que embargarle, capaz que el empleador le embarga 100 pesos por mes. Está en el medio, tenemos una devaluación que nos va comiendo, ¿sí? Nos pasa con la regulación de honorarios. No es lo mismo, o sea, tenemos juicios de hace 10 años y nos regulan, porque eran juicios de 1.000 pesos, 5.000 pesos, y nos regulan nada, ¿sí? Entonces, si tenemos la posibilidad, ¿sí? Hagamos algún tipo de acuerdo. Podemos acordar en cualquier momento, obviamente. Siempre que haya voluntad de pago, siempre que haya voluntad de comunicación. Normalmente, si yo estoy ejecutando un pagaré, llega el oficio de embargo, normalmente los empleadores se comunican con nosotros porque quieren
O sea, tener por ahí un asesoramiento o es la primera vez que le llega. Entonces nosotros le decimos, a ver, por favor, dígale al señor que se comunique, a ver si podemos. Aclárele que en realidad no va a cancelar, ¿sí? Porque después pasa esto. Pasaron 2 años, recién notifiqué el mandamiento, recién tuve sentencia, hice todos los pasos procesales, empecé a cobrar y yo empecé con una ejecución de un pagaré de 10.000 pesos, la liquidación dio 25 y yo cobré los honorarios y un poquito, con lo cual tengo que hacer una ampliación de embargo por 15.000 pesos. Cuando el hombre le llega a 15.000 pesos, no, empieza los gritos, yo esto ya lo pagué hace 2 años y en realidad no lo pagó. Y a mí la empresa me dijeron, bueno, le dijeron mal. ¿Está? Entonces, no llegamos a cobrar la totalidad, ampliación de embargo. Si pueden hacer un acuerdo extrajudicial, mejor, bienvenido sea para todos. Terminan el tema. ¿Lo tienen que denunciar en el expediente? No necesariamente. Lo pueden denunciar como no. Hacen un acuerdo de pago donde pactan el importe, pactan las cuotas, cuándo y ponen una cláusula de interrupción de plazos procesales hasta tanto, ¿sí? Sin necesidad de interpelación ni judicial ni extrajudicial en caso de incumplimiento. Listo. Hacen un acuerdo y terminan con el tema. Una vez que terminan, le piden al abogado de la parte actora que presente un escrito, ¿no es cierto?, manifestando la cancelación total, sin tener más nada que reclamar en ningún concepto. Si hay que levantar alguna medida, se levanta, se pide el levantamiento y se manifiesta la percepción de honorarios, acreditando, por supuesto, el pago de aportes. Y ojo con eso también. Si van a hacer un acuerdo y van a presentar y van a pedir que se presente la cancelación, ojo con los honorarios que van a cobrar, porque lo van a tener que manifestar en el escrito. Y corren un riesgo de que el juzgado les regule más honorarios de lo que ustedes pactaron. Y entonces el problema viene con los aportes. Quizás no con el cobro de honorarios, sino con los aportes que tienen que pagar. ¿Por qué? Porque yo voy al juzgado y le digo, yo acordé 1.000 pesos y resulta que el juzgado me reguló 5. Yo voy a tener que pagar los aportes por los 5. Y por ahí la otra parte me dice, usted doctora me dijo 1.000 pesos y yo le di 100 de aporte. O sea, fue lo que pactamos. O sea que terminan perdiendo, ¿sí? Por eso, ojo cuando hagan un acuerdo con el tema de los honorarios. Normalmente por ahí es más conveniente que dejen el tema de los honorarios para que lo regule el juzgado. O cobren más, no sé. Claro. Claro, normalmente la verdad que yo pacto un honorario y con la salvedad de que si el juez regula más, que por favor se hagan cargo de los aportes, ¿sí? Que yo voy a respetar mi palabra, por supuesto tengan palabra, ¿no es cierto?, con respecto a los honorarios, pero bueno, sí prevean esta situación del tema de los aportes. Sí. A ver. Normalmente uno cobra el 20%, el 17%, el 15%, depende, lo que pasa es que hay que ver cuál es el monto del pagaré, porque si el monto del pagaré es chico, uno trata de poner un mínimo extrajudicialmente, decir pongo 3, 4 IUs, pero tiene que ver con el monto del pagaré que estás ejecutando, con la deuda, ¿sí? Y también uno tiene que hacer una liquidación y evaluar cuánto te va a dar la deuda, ¿sí? Normalmente utilizamos la tasa activa del Banco Provincia. Entonces, si ustedes tienen algún tipo de negociación extrajudicial, lo primero que van a hacer es ver cualquier juicio ejecutivo, a ver cuál es el criterio de juzgado. Si no pasan el juzgado, che, ¿qué tasa utilizan ustedes? Normalmente utilizan la tasa activa del Banco Provincia en operaciones de descuento 30 días. Por supuesto, ya tenés un expediente iniciado, ¿sí? ¿Sí? Para eso tenés que tener, pero la verdad que si no lo iniciaste, utilizar la tasa del Banco Provincia, tasa activa, porque es la tasa más común. Y sabés que de los 12 juzgados, 10 te van a poner la tasa activa del Banco Provincia, con lo cual utilizás esa, ¿sí? Y en capital la del Banco Nación. ¿Qué más, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, igual en el... Sí, dale. Bueno, haces un escrito, ¿sí?
una vez que cobraste el giro, ¿sí? Manifestás que atento a liquidación aprobada de fojas tal, no habiendo alcanzado para cubrir la totalidad de la deuda, venís por el presente a solicitar ampliación de embargo por la suma de pesos tanto. Sencillito, al pie, cortito y al pie, ¿sí? Obviamente, cuando ustedes, a ver, el monto total del juicio incluye la liquidación 100%, regulación de honorarios con aportes. Ese va a ser tu total, ¿eh? Y vas a pedir la ampliación por lo que te falte para cubrir todo eso. Sí, sí, sí. Vos haces el total de la liquidación más, o sea, pone la liquidación te dio 25.000 pesos, regularon 5.000, tenés 500 de aportes, entonces vos vas a hacer por 30.500 pesos. O sea, 30.500 pesos va a ser la totalidad. Tenías un embargo de 10, vas a tener que hacer por 25. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Quién quería preguntar? Doctor. ¿Quiere micrófono? Por favor. Bueno, le quiero comentar un caso. Sí, a ver. Un caso que me llegó a mí, un colegio privado. Sí. Sí, muy común que hagan pagaré los colegios privados. Sí, tienen deuda los padres. Sí. Me llegaron 20 pagarés. Los padres firmaron esos pagarés porque han firmado un convenio, ¿no? Se han atrasado, fueron a negociar la deuda y el instituto, el colegio privado, les hizo firmar los pagarés. Bien, lo que me consultan desde el colegio privado es, esos montos son, pongámosle un número, 5.000 pesos. Sí, cada uno. Cada uno. Sí. Sí, por 20, bueno, por 20 padres, ¿no? El colegio me está consultando, más allá de todos los gastos que tenemos de entrada, sí, que ya los manifestó usted, al momento que salga la sentencia y la liquidación, si se va a recuperar los gastos más intereses, porque el miedo del instituto es pagar, más allá de la deuda que tienen los padres, pagar ellos y después no puedan recuperar. Ni lo del pagaré, ni lo que no, los recuperas. Gastos. Sí. Mirá, los terminás recuperando. Cuando vos haces la liquidación, ¿sí? Y, a ver, la única manera de que por ahí, o sea, hay que ver el tiempo que tienen los pagarés, ¿sí? De cuál es el tiempo del que estamos hablando que vamos a acumular intereses. Pero normalmente vos, cuando haces la liquidación, el gasto de tasa sobre tasa lo vas a recuperar seguro. El bono y el IUS no, porque dicen que es un gasto que corresponde, ¿no es cierto?, a la parte actora y se tiene que hacer cargo de eso. Aunque ha habido juzgados que los han permitido y han permitido el reintegro en la liquidación. ¿Viste? Entonces, vos no le podés asegurar, porque es algo aleatorio, que puedas, ¿no es cierto?, recuperar el gasto del bono y el IUS, pero si vas a recuperar la tasa, la sobretasa, vas a tener intereses, con lo cual vas a poder recuperar dinero. Y en la liquidación, cuando uno hace la liquidación, va a pretender la tasa activa. Sobre esa base. La tasa te la pone el juzgado, y si no tendrás que apelar y pedir la tasa activa del Banco Provincia, que es la mejor. ¿Sí? El problema viene, por ejemplo, acá en el juzgado 6 de Matanza te ponen la tasa pasiva del Banco Central. Y ahí no tenés intereses casi. Es una locura. ¿Sí? Pero bueno, está en vos el tiempo que tengas de decir, bueno, apelo o no apelo el tema de la tasa, pero se puede apelar perfectamente. Pero recuperás, sí, lo que sí le vas a asegurar es que recuperás la tasa y la sobretasa y los gastos. Diligencia de mandamiento de oficio siempre y cuando vos tengas las constancias y la presentes en el expediente. Y ojo, cuando vos haces la liquidación, vas a tener que hacer la liquidación aparte de los gastos, porque los gastos también generan intereses, ¿sí? Por ahí cuando llevas cartera no tenés mucho tiempo y decís, bueno, pongo los gastos puros, pero si uno en realidad lo quiere hacer bien, tenés que liquidar el gasto de la tasa, el gasto de la sobretasa, el gasto de una diligencia de mandamiento, de oficio, y todo eso, por supuesto, te va sumando. Bien. ¿Está? Está bien, perfecto. Muy bien. Esa era mi consulta. En un caso así, como veníamos hablando, le pueden invocar del otro lado la ley de usuario consumidor. Sí, se pueden, sí, por eso. Mirá, en el apunte que yo les di, sí, en el apunte que les repartimos,
te puse un caso que es jurisprudencial, que después, bueno, léalo tranquilo, y si lo querés ver por la MEB, creo que se puede ver todo, donde es un deudor que se presenta y opone la inhabilidad de título por la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo es Garbarino contra González Juan, tramitó en el 8 de San Martín, y ahí es muy claro, donde le rechazaron, ¿sí?, la inhabilidad de título, precisamente argumentando esto, ¿no?, que no es un instituto, o sea, el pagaré se explica por sí solo, no tiene por qué declararse inhábil un título por la relación de consumo. Pero existe la posibilidad, ya que... Existe y me ha pasado, Claro, existe y me ha pasado y les puede pasar, ¿sí? Pero bueno, pero lo están haciendo los jueces de oficio. No se va a presentar un colega a oponerte en la inhabilidad del título teniendo la posibilidad de hacerlo cuando tenés ríos de doctrina y jurisprudencia que lo están avalando. Ese es el tema, ¿sí? Por eso te digo, en realidad, para lo que es la ejecución de pagaré es un momento complicado. El 7 y el 3 acá en Matanza, a mí me pasó de presentarme por un deudor Sí. contra banco, en el 7 contra Credicop. Sí. Bueno, resulta que me presento, bueno, vos con el obvio. Ah, vio, la doctora lo usó, ¿eh? Sí. La doctora... Y del otro lado, ¿y qué hace el juzgado? No me da curso primero, pero antes de dictar sentencia, lo que le pide a la actora es intímese a la actora A que presente la documentación. Ujú. respaldatoria. Exactamente. No, la presentó, pum. Bueno, un buen fundamento de que es un exceso del juez, ¿sí? Es el fallo de la Sala 2, donde precisamente dice por qué el juez se arroga la facultad de parar un proceso cuando no es la facultad de él decir si el título es... O sea, él tiene la facultad de verificar el título, pero sus tiempos son al inicio, al momento de dictar sentencia, no en cualquier momento. ¿Por qué viene esto también? Porque lo están haciendo muchos juzgados de oficio. Yo no presenté ningún escrito, hace un mes que no presento nada y de repente me aparece un auto donde me declaran inhabilidad de título. ¿No? ¿Les ha pasado? Bueno, pasa. Entonces, ya no es una cuestión de que se presente y me opongan una excepción. Es una cuestión que está pasando de oficio, ¿sí? Hoy tienen las herramientas para hacer una buena apelación. Busquen ese fallo, léanlo, lean el argumento e inclusive ahí les van a citar un montón de jurisprudencia. El mismo fallo la cita, que es de cámara, y van a poder por lo menos dar una buena pelea, chicos, ¿sí?, al tema. Igual es un tema que todavía tenemos que esperar a ver qué va a decir la Sala 1 en el caso de Matanza. Si lo van a iniciar en otra jurisdicción, hay que ver en qué jurisdicción y cómo se están manejando. Por eso por ahí ustedes tendrían que hacer un previo estudio de mercado, por así decirlo, donde se van a la MEB, buscan a empresas que saben que seguro van a hacer juicios ejecutivos y empiezan a buscar a ver cómo se están manejando los juzgados, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Qué hora es? 6:20. Ah, estamos bien. Bueno. Sí, doctor. Disculpe, no me queda muy Ay, bien. esa claro. voz la conozco. Sí. ¿Cómo le va, doctor Bien, Fernández? bien. Buenas tardes. Claro. Doctora, no me quedó claro los aportes en la demanda ejecutiva. Los aportes que tenemos que cumplir. Sí, sí. Bueno, nosotros cuando tengamos que pagar los aportes vamos a pagar el 10% de contradictorio y el 10% a cargo del letrado, ¿sí? Nosotros cuando iniciamos aportamos un IUS básico, que en este momento está a 540 pesos, si no me equivoco. Entonces, lo que podemos hacer cuando generamos la boletita es deducir IUS. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a aportar el 10% de contradictorio y el 10% a cargo del letrado, le voy a restar el IUS a valor actualizado, no al valor que lo aporté yo, a valor actualizado. ¿Está? Y tenemos que aportar el 3,5 de ingresos brutos y ya con eso se da por cumplido los aportes. Tenemos que hacer un escrito y enviarlo en forma digital, los comprobantes de pago. Depende del juzgado. Hay juzgados que no les van a dejar cobrar ni capital, ni interés, ni gastos si previo no cumplen con los aportes. Hay otros juzgados que no, que sacan los giros judiciales
uno por honorarios, otro por capital aportes y bueno, obviamente los van a intimar al cumplimiento, pero van a poder seguir manejando el expediente, ¿no es cierto?, sin que tener que salir corriendo a dejar ese escrito para poder continuar. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿También? ¿O quedaron choqueados? La tasa, mira, el tema de la tasa te la va a decir el juzgado, así que vos eso no te preocupes. Sí tenés claro cuáles son las mejores tasas, que es las activas, ¿sí? Vos tenés que tener claro que vos querés la tasa activa. Cuando salga la sentencia te va a marcar y te va a dar el fundamento de por qué te ponen esa tasa y qué tasa te van a poner. Y esa tasa es la que vas a utilizar al momento de hacer la liquidación, ¿sí? Sí, podés apelarla, ¿sí? Si ves que a vos no te convence, que es la tasa pasiva del Banco Central, y no, a ver, uno también a veces tiene que ser coherente y ver cuál es la necesidad del cliente, porque si el cliente, y hacer la liquidación, porque si la diferencia es poca, no voy a perder un montón de meses apelando, cuando en realidad lo que voy a ganar por ahí es irrisorio, ¿se entiende? Y con la inflación que hay, pues lo voy a perder en el camino. Entonces, uno a veces tiene que evaluar costo-beneficio en estas circunstancias, pero normalmente dan buenas tasas. Son muy pocos los juzgados que aplican la tasa pasiva del Banco Central que te permite tener menos intereses al momento de tener una liquidación. ¿Sí? No, de nada. ¿Alguien más, chicos? Por atrás, están muy callados por atrás. Bueno. Sí. Para otra charla. No, doctor. No, doctor, no, era un chiste. Era un chiste. Pregúnteme. Y si es título ejecutable, se maneja de la misma manera. Por ejemplo, una ejecución de expensas también, ¿sí? Le pedimos a la inmobiliaria que nos dé, ¿no es cierto?, el certificado de deuda y lo manejamos exactamente de la misma manera, ¿sí? Es más, tenemos la posibilidad de que si no pudimos notificar a la persona, pedimos un certificado de deuda actualizado y tenemos la posibilidad de ampliar la demanda y poder actualizar la deuda en los consorcios. Y el crédito prendario también funciona muy parecido. Mientras que sea un título de crédito ejecutable, ¿sí?, no, el procedimiento va a ser el mismo. ¿Está? No. ¿Alguien más? ¿O estamos? Sí. Dígame, doctor. Algunos lo saben, ¿sí? Pero es una consulta sencilla. Yo tengo unos modelos aquí que traje. Sí. Sé la diferencia en cuanto al inicio, obviamente, lo que es una demanda capital y otra en provincia. Sí. El sumario y demás. Pero acá tengo un prepara vía ejecutiva. Sí. Sí. Bueno, eso se usaba antiguamente. No es algo que usemos normalmente para ejecutar un pagaré. En la preparación de la vía ejecutiva, uno inicia el proceso, ¿no es cierto? Y lo que hace es citar al deudor para que venga y reconozca la firma. Una vez que vino y reconoció la firma, se provee el primer auto. O sea que es un paso que para mí es innecesario. En un contrato de alquileres, sí. Sí. Sí, pero nosotros estamos hoy con ejecución de pagarés. La verdad que no, a mí me parece innecesario. Antiguamente sí se usaba, pero hoy en día no. No quiere decir que no lo puedan hacer, pero me parece que es una pérdida de tiempo, innecesario. Si uno sabe que el crédito, el pagaré es genuino, ahora si uno tuviera dudas de la procedencia, ya eso es otra cosa. O de la firma, claro, exactamente. Pero si vos no tenés duda de que el pagaré es genuino, no me parece necesario hacerlo. Está bien. Está. Bueno, listo, me sacó la duda. Gracias. Bueno. Doctora, sí. No, el cálculo el cálculo de intereses, que es la liquidación, lo vas a poder hacer una vez que tenés sentencia firme y tenés dinero en el expediente. Antes no, ¿sí? Únicamente. La sentencia consciente 5 días, ¿sí?
normalmente no vas a tener que notificar a la otra parte, a no ser que esté presentado, ¿sí? Si está presentado, sí, lo vas a notificar al constituido, pero si no está presentado, en la misma sentencia te va a decir que se constituye el domicilio del deudor en los estrados del juzgado. Con lo cual, salió la sentencia, día de nota, 5 días consintió y ya estás en condiciones de practicar la liquidación. La liquidación, en la sentencia te van a dar la fecha de mora y la tasa, como ya lo dijimos, entonces ahí vas a poder calcularla con esos datos. Al día que vos la calculás, desde la fecha de mora hasta que vos estuviste en condiciones de hacerla. ¿Se entiende? No hasta la fecha de la sentencia. Yo tuve mora en marzo del año 2015, tuve sentencia en el año 2018, quedó firme hoy, yo mañana voy a poder practicar liquidación y voy a tener intereses desde el 2015 hasta mañana. Ahí está, ¿se contesté tu pregunta? Dale. ¿Qué? A ver si puedo. Me voy un poco del ejecutivo, pero está relacionado con el ejecutivo. Se inicia como un proceso ejecutivo, ¿sí? La causa, por errores de la abogada de la otra parte, dura como 8 años, porque nunca se le ocurrió pedir una constancia de domicilio en la Cámara Electoral. Yo estoy del otro lado, ¿no? Que me mandaron. Y bueno, cuestión, caducidad de instancia, pierde el juicio ejecutivo. Obvio, al día siguiente de la pérdida de juicio, que nunca lo habían podido localizar, el cliente se presenta a retirar la plaza de Margada. Sí. Inicia luego un ordinario, que es el que hoy está en trámite. Los padres tienen fecha del 2008, ¿no? Mi pregunta es esta, porque yo estuve viendo jurisprudencia, más que nada sobre desde qué momento contar ¿cómo lo explico? Desde qué momento se cuenta como que hay un mora. ¿Por qué? Porque el tema es este, tenés la fecha de vencimiento del pagaré, pero yo estaba viendo que hay jurisprudencia que dice que si el domicilio de pago inserto en el pagaré es el domicilio del deudor, va a tener que probar el acreedor que fue a cobrarlo y que no le quisieron pagar. O sea, yo por el tema de los intereses, porque ¿qué? ¿Me va a reclamar intereses de hace 10 años? A ver, sí. A ver, yo estoy ejecutando pagaré y tengo intereses de 10 años. Pero estoy en un ordinario, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que habría que estudiar muy bien el caso en concreto y cómo lo presentaron, ¿sí? La fecha de mora es la fecha de presentación al cobro. La fecha de presentación al cobro es la fecha que yo digo que es presentación al cobro, ¿sí? No tengo que probarla. En ningún juicio ejecutivo tengo que probarla. Bueno, pero el ordinario es ordinario y el ejecutivo es ejecutivo. Lo que pasa es que ahí vas a tener que buscar, hilar muy fino, ¿no es cierto?, a ver qué antecedentes tenés en un juicio ordinario. ¿Sí? Y esto del domicilio del deudor, ¿sí? El domicilio del deudor es lo que te marca la Ley de Defensa del Consumidor, y si yo, una persona que vive en Matanza, la quiero ejecutar en Capital Federal, por más que el pagaré diga lugar de emisión Capital Federal y lugar de pago Capital Federal, se van a declarar incompetentes. No, pero mi pregunta es, y acá esa duda tengo nada más. Pero, entonces, en el ordinario, ejemplo, me fui al ordinario, ¿sí? Es muy puntual lo que te voy a preguntar. claro, lo que... La persona se presenta 9 años después a cobrar, a reclamar ese título por vía ordinaria, y el interés que van a tomar va a ser desde la fecha de vencimiento del documento. Y lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí. A ver, los documentos para algo tienen fecha. Ahora, pero bueno, a ver, ellos evidentemente lo reclamaron. Bueno, en ese caso habría que ver el tema y analizar el ordinario cómo está planteado. ¿Cuál es el fundamento que están dando? O sea, sería irresponsable darte una opinión, en realidad muy específica, sobre algo que tendría que verlo y evaluarlo en forma personal en el expediente. A ver, ¿cómo es que plantearon esta situación? ¿Se entiende? Si no, o sea, es muy... Tendría que verlo, te soy sincera, tendría que verlo. No hay manera de que... A ver, no es un caso común, vos misma lo estás diciendo. No.
Bueno, pero a ver, ¿le dieron curso? ¿El juzgado le dio curso? Ah, bueno. Perfecto, pero si el juzgado le dio curso es porque tan descabellado no es. No, no es descabellado. El tema cobrar va a cobrar. El tema es desde cuándo me toman que es reclamable la obligación. Bueno, perfecto, pero entonces, perfecto. Primero hay que ver si el juicio es viable y hasta dónde llegan, ¿sí? Y en todo caso, ese va a ser un tema que lo vas a tener que plantear al momento de practicar la liquidación. Ahí es donde tenés que jugar vos, ¿sí? No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Sobre lo que es el procedimiento, sobre lo que es la documentación. Es un procedimiento sencillo, no tiene muchos pasos y sobre todo si en el primer auto tenemos un proveído muy completo, vamos a poder ir trabajándolo en forma sencilla. Si no, vamos a tener que hacer escritos de mero trámite que también son sencillos, ¿sí? Si no tienen más preguntas.